La suave luz del sol de la mañana entra por la ventana, iluminando suavemente mi rostro. Como siempre, me despierto antes de que suene la alarma. Incluso a los 62, es difícil deshacerse del hábito de mis 30 años como profesora de secundaria. Buenos días, Eleanor, me saluda mi esposo George con voz somnolienta desde mi lado. A sus 65, todavía mantiene su hábito de madrugar de sus días como policía, incluso después de la jubilación. Buenos días, George. Otro día hermoso, respondo con una sonrisa mientras me levanto de la cama. Abro las cortinas y contemplo la vista matutina de Cedarville, Ohio. Es una pequeña ciudad universitaria de unos 4,000 habitantes, pero desprende una atmósfera tranquila con su exuberante vegetación. Mientras preparo el desayuno, organizo mentalmente la agenda del día. Nuestro hijo Mickey y nuestra nuera Sara se van a trabajar, así que nosotros cuidaremos de nuestro nieto de 2 años, Jacob. Mickey está ocupado como investigador en una gran compañía farmacéutica, mientras que Sara trabaja en una agencia inmobiliaria local. Ayudar a la joven pareja a equilibrar el trabajo y el cuidado del niño es una de las alegrías de ser abuelos. George, no olvides que hoy cuidamos a Jacob, le recuerdo, oh claro. Lo estoy deseando, dice George mientras levanta la vista del periódico con una sonrisa. Cuidar de nuestro nieto se ha convertido en uno de nuestros mayores placeres en la vida. Después del desayuno, doy un paseo por el barrio, intercambio saludos con los vecinos en el camino. Buenos días, Eleanor. Tan temprano como siempre veo, me dice la señora Johnson mientras cuida su jardín. Buenos días, Linda. Tu jardín se ve precioso, respondo, gracias. Estoy planeando vender algunas de estas flores en el bazar de la iglesia, dice. Son momentos como estos los que me recuerdan el fuerte sentido de comunidad que hay aquí. Hemos vivido en Cedarville por más de 40 años, y esta cálida comunidad se ha convertido en nuestro hogar querido. Cuando regreso a casa, recibo una llamada de Sara. Buenos días, mamá, pronto dejaremos a Jacob, dice. Por supuesto, Sara, no te preocupes por nada, le aseguro. Al colgar siento un leve nudo de emociones encontradas. Mi relación con Sara no es mala, pero a veces percibo diferencias en nuestros valores. Ocasionalmente discrepamos en cosas pequeñas como métodos de crianza o la división de roles en el hogar. Sin embargo, por el bien de la armonía en el hogar familiar, siempre trato de ser lo más comprensiva posible. Justo antes del mediodía, Mike trae a Jacob. Mamá, gracias de nuevo por hoy. Lo recogeremos en la noche, dice. Está bien, Mike, cuídate, respondo. Al abrazar a Jacob, siento cómo el calor se extiende por mi corazón ante la sonrisa inocente de mi nieto pequeño. Abuela, Jacob ríe alegremente, echando sus brazos alrededor de mi cuello. Por la tarde, mientras juego con Jacob en el jardín, algunos niños del vecindario se nos unen. El sonido de las risas de los niños llena el aire, creando una atmósfera de paz. Eleanor, ¿qué tal un té? George llama desde el porche. Gracias, George, respondo agradecida. Nos sentamos en el porche, observando a nuestro nieto y a los niños del vecindario jugar, disfrutando de un momento tranquilo juntos. Nuestra vida de retiro está llena de estos pequeños momentos de felicidad. En la noche, cuando Mike viene a recoger a Jacob, se le ve un poco cansado. ¿Qué pasa, Mike? ¿Algo te preocupa? Pregunto. No es nada, mamá, solo estoy ocupado en el trabajo. Deja la frase en el aire. Me preocupa un poco el semblante de mi hijo, pero decido no insistir más. La joven pareja debe tener sus propias preocupaciones. Esa noche, mientras me acuesto en la cama, reflexiono sobre el día. Incluso en nuestra vida diaria tranquila, percibo pequeñas preocupaciones y cambios que afectan a cada miembro de la familia. Me pregunto qué traerá el mañana mientras cierro los ojos en silencio. Después de terminar mi rutina matutina, estaba esperando en la sala de estar a que Jacob llegara. La apariencia cansada de Mike de ayer aún estaba en mi mente, y pensé que intentaría tener una conversación más detallada con él hoy. Afuera de la ventana, la suave luz del verano temprano iluminaba gentilmente las calles de Cedarville. De repente sonó el timbre de la puerta. Miré el reloj y me di cuenta de que era demasiado temprano para que Mike llegara. Me pregunto quién podría ser, pensé mientras me dirigía hacia la puerta. Cuando la abrí, me encontré con 2 policías de pie. Uno era un hombre de unos 50 años y la otra, una mujer más joven de unos 30. Ambos estaban uniformados, pero algo no me cuadraba. Buenos días, señora Thompson. Estamos aquí para hablar de un asunto con usted, dijo el oficial mayor. Sí, ¿en qué puedo ayudarlos? Pregunté sintiéndome un poco tensa. ¿Podemos hablar adentro?, preguntó la joven oficial.
Había un dejo de urgencia en su voz que me inquietó. Los guié hasta la sala de estar. Mientras les indicaba que se sentaran en el sofá, se acomodaron con un aire algo incómodo. Estamos aquí por un asunto bastante delicado, comenzó el oficial mayor. Su expresión era seria. ¿Qué ha pasado? Pregunté sintiendo ansiedad. Se ha emitido una orden de arresto para su nieto, Jacob Thompson. En el momento en que escuché esas palabras, mi mente se quedó en blanco. ¿Qué dijo? Mi voz se elevó involuntariamente. Seguro que debe haber algún error. Jacob solo tiene 2 años, dije, tratando desesperadamente de entender la situación. El oficial mayor aclaró su garganta y dijo, entendemos que esta es una situación inusual. Sin embargo, tenemos nuestras órdenes. La confusión y las preguntas giraban en mi mente. Una orden de arresto para un niño de 2 años, ¿cómo podría ser posible? Ni siquiera cuando George estaba en la fuerza policial había oído algo así. ¿De qué exactamente se le acusa?, pregunté, tratando de mantener la compostura. La joven oficial respondió, no podemos revelar los detalles, pero tenemos información que sugiere su implicación en un delito económico grave. Al escuchar esas palabras, me sentí aún más desconcertada. Un niño de 2 años involucrado en un delito económico no tenía ningún sentido. Esto debe ser un error. Jacob es realmente solo un niño de 2 años. No puede ni contar dinero por sí mismo, mucho menos cometer un delito económico, expliqué desesperadamente. Los dos oficiales intercambiaron miradas. Sentí algo parecido a nerviosismo en su comportamiento. Señora Thompson, entendemos la naturaleza inusual de esta situación. Sin embargo, tenemos órdenes de arriba. Comenzó el oficial mayor, pero el más joven intervino. En realidad, hay una manera de resolver esta situación, dijo. Escuché con atención. Si paga la fianza, no tendremos que llevar a Jacob bajo custodia, explicó el oficial joven. ¿Fianza? ¿Cuánto? Pregunté intentando mantener la compostura a pesar de mi agitación. $100,000. Jadeé al escuchar la cantidad. $100,000. Una suma tan grande no podría de ninguna manera. Podemos organizar pagos a plazos. $30,000 ahora y el resto se puede pagar más tarde, añadió rápidamente el oficial mayor. La sensación de que algo estaba muy mal se intensificó dentro de mí. Los procedimientos policiales no podían ser tan simples, y el comportamiento de estos dos oficiales era extraño. Podría tener algo de tiempo para pensar en esto. Me gustaría consultarlo con mi esposo, dije, intentando ganar algo de tiempo. Los dos oficiales se tensaron visiblemente. Pero esto es un asunto urgente, lo entiendo, pero estamos hablando de una gran suma de dinero. Necesito un poco de tiempo, dije con firmeza. Los oficiales se levantaron a regañadientes. Está bien, volveremos en 2 horas. Por favor, tome su decisión para entonces. Mientras los despedía, varias preguntas giraban en mi mente. ¿Era esto realmente un procedimiento oficial? ¿Por qué habría una orden de arresto para un niño de 2 años? ¿Y eran estos dos realmente oficiales de policía? Después de cerrar la puerta, tomé una respiración profunda. Necesitaba pensar con calma. Primero debería llamar a George, él sabría sobre los procedimientos policiales. Y también necesitaba contactar a Mike y Sara. Al alcanzar el teléfono, sentí una sensación de inquietud junto con un presentimiento de que algo grande estaba a punto de suceder. Solté un suspiro profundo al colgar el teléfono. Mi conversación con George había dejado aún más clara la normalidad de esta situación. Eleanor escucha con atención, la voz de George había mantenido su calma habitual. En primer lugar, es casi imposible que emitan una orden de arresto para un niño de 2 años. Además, la policía nunca pediría directamente dinero para fianza. Esto es muy probablemente una estafa. Recordando las palabras de George, empecé a tomar notas. Noté los puntos sospechosos sobre las dos personas que se hacían pasar por oficiales de policía. La ligera rareza en sus uniformes, su comportamiento nervioso, su exigencia de pago inmediato de la fianza. Mientras escribía cada punto, se hacía cada vez más claro cuántos elementos sospechosos había. Mirando por la ventana, vi a la señora Johnson trabajando en su jardín. Ella podría haber notado algo. Salí al jardín y la llamé por encima de la valla. Linda, tienes un momento. ¿Qué pasa, Eleanor? Algo te preocupa. La señora Johnson se acercó, quitándose los guantes cubiertos de tierra. Le expliqué brevemente la situación. La expresión de la señora Johnson cambió a una de sorpresa y preocupación. ¡Ay, qué cosa tan terrible!, frunció el ceño. Ahora que lo pienso, vi un coche desconocido estacionado antes. Parecía un coche de policía, pero algo no parecía correcto.
Mi corazón se aceleró con esa información. ¿Qué tipo de coche era? La señora Johnson me dio los detalles, la marca, el color, incluso parte del número de la placa. Lo anoté todo rápidamente. Gracias, Linda, esto es muy útil. De vuelta en la casa, intenté llamar a Mike. Pero no hubo respuesta. Dejé varios mensajes en su buzón de voz, pero no recibí respuesta. La ansiedad se extendió por mi pecho. Luego intenté llamar a Sara y ella contestó inmediatamente. ¿Qué pasa, mamá? Había una extraña inquietud en la voz de Sara. Sara, ha pasado algo grave, es sobre Jacob. Al empezar a explicar la situación, la reacción de Sara fue extraña. En lugar de sorpresa o preocupación, sentí algo más parecido al pánico. Ya veo. Pero mamá, no deberías simplemente hacer lo que la policía dice. Me sentí inquieta con esas palabras. La Sara normal habría estado mucho más agitada. Sara, ¿sabes algo de esto? No, nada, su voz temblaba. Lo siento, mamá, estoy en el trabajo ahora mismo. Te llamo luego, te llamo luego. La llamada terminó. La llamada terminó, varias preguntas giraban en mi cabeza. El comportamiento de Sara era claramente inusual. Estaría escondiendo algo. Mirando el reloj, me di cuenta de que casi era la hora de que volvieran los falsos oficiales. Comencé mis preparativos a toda prisa. Repasé los métodos de respuesta que George me había enseñado y me preparé para recolectar evidencias. Me metí una pequeña grabadora de voz en el bolsillo y me aseguré de que la cámara de mi teléfono estuviera lista. Sonó el timbre, tomé una respiración profunda y me dirigí a la puerta. En mi mente organicé toda la información que había recopilado. Los puntos sospechosos sobre los falsos oficiales, el testimonio de la señora Johnson, la extraña reacción de Sara. Antes de abrir la puerta, afiancé mi determinación. Tenía que desentrañar este misterio y proteger a mi familia. Por el bien de mi nieto Jacob y por la verdad. Mientras colocaba mi mano en el pomo de la puerta, susurré en voz baja, ahora vamos a revelar la verdad. Cuando abrí la puerta, los dos falsos oficiales estaban ahí como esperaba. Señora Thompson ha tomado su decisión. Preguntó el hombre mayor, sin poder ocultar su impaciencia. Manteniendo una fachada de calma, respondí, sí, lo he pensado bien. Pero, ¿podrían mostrarme la orden oficial, por favor? Los dos se veían claramente alterados, intercambiando miradas. Es que la mujer más joven tartamudeó. Y también me gustaría ver sus placas de policía, dije con firmeza. Nos disculpamos, pero no las trajimos hoy, ya veo. En ese caso, permítanme llamar a la estación para confirmar, dije, alcanzando mi smartphone. Los dos se pusieron nerviosos. No, no es necesario. El hombre mayor intentó detenerme apresuradamente. Nosotros nos vamos ahora. Dicho esto, se marcharon a toda prisa. Observé sus figuras alejándose con una mirada fría. Mientras cerraba la puerta, sentí que mi corazón latía con fuerza. Esto me daba casi certeza. Pero aún no tenía toda la imagen completa. Esa noche recibí una llamada de Mike. Mamá, ¿qué está pasando? Tenía un montón de llamadas perdidas tuyas. Le expliqué la situación. La voz de Mike temblaba de sorpresa y enojo. ¿Qué demonios? Voy para casa ahora mismo, mamá. Después de colgar, me quedé pensando si había pasado algo por alto. Fue entonces cuando noté el smartphone de Sara sobre la mesa del salón. Debió haberlo olvidado en su prisa por irse antes. Dudé, no está bien invadir la privacidad de alguien. Pero ahora la seguridad de nuestra familia estaba en juego. Tomé aire profundamente y levanté el smartphone. Cuando deslicé la pantalla, no estaba bloqueado. Mirando el historial de llamadas recientes, noté interacciones frecuentes con un número desconocido. Presioné uno de ellos y se reprodujo un mensaje de voz. Sara, procede según lo planeado, cancelaré tu deuda. Esta es tu oportunidad para superar a tu esposo y a tus suegros. Temblé al escuchar la voz del hombre. Era esto el comienzo de todo, pero ¿por qué haría Sara algo así? Escuché que se abría la puerta principal. Mike había regresado. Mamá, estoy en casa. La voz de Mike era una mezcla de agotamiento y preocupación. Después de explicarle la situación con detalle, la expresión de Mike se nubló. Sara, ¿en qué demonios estás pensando? Justo en ese momento sonó el timbre. Cuando lo abrimos, allí estaba el señor Wilson del otro lado de la calle. Eleanor, lamento venir a esta hora, pero creo que deberías ver esto. Lo que nos entregó fue un video de una cámara de seguridad. Mostraba a los falsos oficiales en una reunión secreta con Sara. Me pareció extraño, así que lo investigué. ¿No te parece raro? Nos quedamos sin palabras, la evidencia era clara. En ese momento se abrió la puerta principal y Sara entró. Su expresión se congeló. Sara, ¿puedes explicar esto?
La voz de Mike era baja, controlada. Sara se desplomó en el suelo. Lo siento, les contaré todo. Comenzó su confesión. Reveló su adicción al juego y la enorme deuda que había acumulado. Habló de su matrimonio en crisis y de sus celos por la dependencia de Mike hacia sus padres. Finalmente, admitió que la habían coaccionado para participar en este plan los cobradores de deudas que la amenazaban. Pero en realidad no quería hacerlo, engañar a mi familia finalmente. La voz de Sara temblaba. Mike soltó un suspiro profundo. ¿Por qué no me lo dijiste? Podríamos haber resuelto esto juntos. Los observaba a los dos con emociones encontradas. Enfado y tristeza, pero también un poco de alivio. Al menos ahora la verdad estaba a la luz. Bueno, vamos a denunciarlo a la policía, dije en voz baja. A la policía de verdad esta vez. Con esas palabras, el ambiente en la habitación pareció aligerarse un poco. Una larga noche estaba llegando a su fin. Sin duda, tiempos difíciles nos esperaban. Pero ahora que conocíamos la verdad, seguramente podríamos superar esta prueba como familia. Mirando por la ventana, podía ver los primeros rayos del amanecer asomándose. Era el inicio de un nuevo día y el comienzo de un nuevo capítulo para nuestra familia. Mientras el sol de la mañana comenzaba a iluminar suavemente la habitación, escuchamos el sonido de las sirenas de la policía acercándose. La policía de verdad había llegado. Salimos a la puerta principal para recibirlos. Familia Thompson nos opusimos. Familia Thompson nos opusimos a la policía. Estuvimos por el retraso. El detective Johnson, un oficial veterano, se dirigió a nosotros. Por favor, cuéntenos los detalles de lo que pasó. Nos turnamos para explicar los eventos de los últimos días. La confesión de Sara, las grabaciones de la cámara de seguridad del señor Wilson y las acciones de los falsos policías. El detective Johnson escuchaba atentamente con una expresión seria. Entiendo, ahora comprendo la situación, asintió el detective. De hecho, hemos estado viendo un aumento en este tipo de estafas recientemente. Los perpetradores intentan explotar los lazos familiares para obtener dinero de manera fraudulenta. En este caso, apuntaron a un niño de 2 años. Al escuchar esas palabras, una vez más nos dimos cuenta de la gravedad de la situación. El escenario irreal de una orden de arresto para Jacob, de 2 años, fue una trampa diseñada para nublar nuestro juicio. Sara, la detective, se dirigió a ella con suavidad. Tu cooperación será clave para resolver este caso. ¿Puedes ayudarnos a atrapar a los culpables? Sara asintió entre lágrimas. Sí, haré cualquier cosa, no quiero mentir. Ya no quiero. Unas horas después, los falsos policías fueron arrestados. Formaban parte de un grupo de fraude organizado que utilizaba tácticas para extorsionar dinero explotando las vulnerabilidades familiares. Habían usado el nombre de Jacob simplemente porque era el miembro más joven de la familia. La pura absurdidad de ello tuvo el efecto de confundir el juicio de la víctima. Una vez que el crimen inmediato pasó, tomamos tiempo como familia para enfrentarnos. Nos reunimos en la sala, tomando té y discutiendo cosas de las que no habíamos podido hablar antes. Sara, ¿por qué no viniste a nosotros antes?, preguntó Mike en voz baja. Sara respondió con la cabeza gacha, estaba avergonzada. Tus padres son tan maravillosos y yo me sentía como un fracaso como esposa. Así que me escapé al juego, tomé la mano de Sara. No eres un fracaso como esposa, querida. Todos tenemos nuestras propias luchas, lo importante es que las superemos juntos. Mike asintió en acuerdo, así es, Sara. No tienes que cargar con esta carga sola, a partir de ahora hablemos de todo. Los ojos de Sara se llenaron de lágrimas con esas palabras. Lo siento mucho, gracias, pasamos mucho tiempo hablando. Sobre nuestros sentimientos, nuestra vida futura y sobre Jacob. Lentamente pero con seguridad, podía sentir que nuestros lazos familiares se estaban reparando. Unos días después, nuestros vecinos se reunieron para darnos una pequeña fiesta. Eleanor, has pasado por una gran prueba, dijo suavemente la señora Johnson. Lo logramos gracias a la ayuda de todos, respondí, lleno de gratitud. El señor Wilson también se acercó a nosotros. Me alegra que ese video haya sido útil. Si alguna vez necesitas algo, solo házmelo saber. Sentí un calor en el pecho, conmovido por la bondad de nuestra comunidad. En medio de la fiesta, Jacob vino corriendo hacia mí, abuela. Al levantarlo, sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas. Todos nos habíamos reunido como familia para proteger a este niño. Esa noche salí sola al jardín para mirar las estrellas. Los eventos de los últimos días pasaron por mi mente como una presentación de diapositivas. Miedo, ansiedad, enojo y finalmente el alivio y la esperanza que siguieron.
Nunca antes había sentido la importancia de la familia tan intensamente. No existe algo como una familia perfecta. Pero al comprendernos y apoyarnos mutuamente, podemos superar cualquier dificultad. Esa es la verdadera fuerza. Esa es la verdadera fuerza de la familia, esta prueba me lo enseñó. Desde dentro de la casa podía escuchar las risas de Mike, Sara y Jacob. Tomé una respiración profunda y miré nuevamente al cielo estrellado. Gracias, susurré suavemente. No estoy segura de a quién le estaba dando las gracias, pero una sensación definida de gratitud se extendió por mi pecho. Mañana un nuevo día comienza de nuevo. Estoy segura de que no todo será fácil, pero sé que podemos superarlo juntos. Como familia y como miembros de esta cálida comunidad, regresé en silencio a la casa.